vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus went to the district. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos, no está bien echarle a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, tienes razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Verbum Domini. Today's gospel reading from Mark can be very. La lectura del Evangelio de hoy, según San Marcos, puede ser difícil de escuchar para el que escucha casualmente. En la superficie parece que el Señor está actuando de manera grosera contra esta mujer gentil que está buscando la sanación para su hija. Valoramos el tratamiento con igualdad de las personas de diferentes naciones. La enseñanza de la Iglesia ha desarrollado su doctrina acerca de la dignidad inherente de todo ser humano, y a lo largo de los siglos la Iglesia ha crecido en su valoración de la singular contribución de las mujeres a la Iglesia y a su misión de evangelización, y ha buscado maneras de aumentar el involucramiento de la mujer en todo aspecto de la vida de la Iglesia. A pesar de estos avances en nuestra comprensión de la dignidad humana, debemos de recordar que el entorno global era muy diferente en la época de Cristo. Es dentro del contexto de ello que el Señor lleva a cabo su misión mesiánica. Y había una muy clara distinción y separación entre las naciones judías y gentiles, y las mujeres no tenían los mismos derechos que disfrutan hoy. De manera similar, es difícil entender el Evangelio de hoy acerca de la fenicia y pagana sin considerar el contexto completo. El capítulo comienza con los fariseos y los letrados que encaran a Jesús y sus discípulos acerca de la tradición de lavarse las manos antes de comer. Y Jesús responde llamándoles la atención por su hipocresía y cita a Isaías diciendo, estas personas me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Luego los acusa a los fariseos de considerar las tradiciones de los hombres más importante que el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Menciona el ejemplo de declarar buenos servicios dedicados a Dios para liberarse de sí mismos de la obligación de ayudar a sus padres. Sin embargo, al obedecer la tradición de los ancianos, en este caso, desobedecen el mandamiento de Dios de honrar al padre y madre de uno. Así pues, encubren sus pecados en contra del cuarto mandamiento con una fachada de fervor en la forma de dedicar algo a Dios. En otras palabras, los mismos que exigen el cumplimiento estricto de la tradición más pequeña, cometen un grave pecado bajo la apariencia de fervor. Y Jesús explica lo que realmente mancha a la persona, no es lo que
entra la persona de fuera lo que los mancha, sino lo que sale de la persona, lo que los mancha. La persona no es manchada por el tipo de alimento que come, ni por comer sin lavarse las manos. Más bien lo que mancha a la persona es el pecado que proviene del corazón de la persona. El Señor luego da una lista de pecados que provienen del corazón, como malos pensamientos, la inmoralidad sexual, homicidio, adulterio, codicia, injusticia, fraude, desenfreno, envidia, etc. Y esas son las cosas malas que provienen de dentro y que manchan a la persona. El evangelista Marcos hace un comentario durante la enseñanza de Jesús, confirmando que el Señor ha declarado todo alimento es limpio. No es meramente un comentario acerca de las leyes dietéticas, sino sugieren una realidad más profunda. Las leyes dietéticas judías fueron establecidas para que el pueblo judío se pudiese distinguir de las naciones gentiles. Estas leyes hacían muy difícil que los judíos participaran en comidas con los gentiles, así pues protegiéndolos del potencial de caer en la idolatría. Después de todo, los judíos hubiesen sido libres de compartir comidas con las naciones gentiles, fácilmente podrían haber sido llevados a la adoración de ídolos. La carne en la que hubieran compartido probablemente hubiera sido sacrificada ante un ídolo. Y así pues las leyes dietéticas eran un medio para proteger al pueblo judío del pecado de la idolatría. Lamentablemente, un efecto secundario fue el desarrollo de animosidad entre los judíos y los gentiles. No significa que estos dos grupos nunca pueden llevarse bien. En muchos casos en el Antiguo Testamento, cuando los judíos colaboran con los gentiles. Sin embargo, considerando que compartir la comida en la época antigua era una señal poderosa de comunión y buena voluntad, hubiera sido casi imposible para los judíos y los gentiles compartir una comida, a menos que los gentiles aceptaran cumplir con las leyes dietéticas judías. Todo cambia, sin embargo, con la venida de Jesucristo. Él es aquel que ha venido a derribar las barreras entre los judíos y gentiles y a unirlos en un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Al declarar todos los alimentos puros, quita una barrera muy grande entre los pueblos para que se reconcilien mutuamente en Cristo. En este momento, en el capítulo 7, Jesús entra al territorio gentil y la Siria fenicia se le acerca. Le ruega al Señor que expulse el demonio de su hija que está afligida. Hay dos cosas que llaman la atención en este encuentro en especial. Primero, hubiera sido inusual que un gentil incluso se acercara a un judío, mucho menos hablarle, sin considerar las leyes de pureza judías o las normas de la sociedad. Y segundo, como ya mencioné, las mujeres no disfrutaban el mismo estatus social que los hombres. Así pues, el acercarse a Jesús de esta manera, básicamente ignora todas las normas sociales y audazmente presenta su petición a Jesús. Creo que cualquier madre que está como una hija enferma se puede relacionar, se puede identificar con esta mujer. Está ya dispuesta a romper las normas y costumbres para buscar ayuda para su hija. Si los fariseos hubiesen visto esta conversación entre Jesús y la mujer gentil, probablemente no hubieran sentido simpatía por la mujer. Sin embargo, Jesús no rechaza a esta mujer, en cambio la escucha. Nosotros, en la época moderna, cuando escuchamos la respuesta de Jesús a la mujer, de básicamente llama a la mujer perro, nos parece horrible. Mientras que esto hubiera sido considerado un insultante en la época de Jesús también. De hecho, algunos de los judíos se vieron referidos a los gentiles como perros de manera despectiva. Si los discípulos de Cristo hubiesen estado presentes durante este diálogo entre Jesús y la mujer, probablemente hubieran estado de acuerdo con esta descripción de los gentiles. Entonces lo que el Señor dijo a la mujer hubiera sido considerado un insulto incluso en aquella época. Es en ese momento que la mujer al final
triunfa por encima del Señor con su respuesta. Ella no se enoja ni se pone defensiva, ni le devuelve un insulto. Más bien responde con algo que es una práctica común incluso hoy. Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Parece ser universalmente cierto que a los niños les gusta dar de comer a los perros debajo de la mesa. La mujer hace una petición audaz que desafía las normas y tradiciones de la época. En cierto sentido, esta gentil está pidiendo un puesto en la mesa con los hijos del reino, los israelitas. Y ya que la escena ya fue puesta al haber quitado las barreras dietéticas entre judíos y gentiles, el Señor concede la petición y su hija queda sanada. El Señor así pues pone en movimiento la unificación entre judíos y gentiles que desafía los esfuerzos de la iglesia primitiva. La iglesia incorpora personas de diferentes naciones y antecedentes religiosos en la comunión plena. Ella aborda cualquier desafío que amenaza esta comunión. Por ejemplo, los apóstoles consultan unos entre otros acerca del tema de los gentiles que quieren convertirse al cristianismo. Cuando hablan acerca de si están obligados a circuncidarse, y los apóstoles responden a ese tema con claridad y claridad para quitar cualquier barrera innecesaria en el espíritu de Jesucristo, que desea una iglesia unida. E incluso en nuestra propia época permanece la necesidad de quitar barreras que son obstáculo para la unificación plena de la iglesia. Ha habido grandes esfuerzos para la unión a lo largo de los años, pero hace falta más por hacer. Una manera en que todos pueden contribuir a la causa de unidad y solidaridad es abordar el mal en el corazón de uno propio. Mientras que somos incapaces de cambiar a otras personas, siempre está en nuestro poder cambiarnos a nosotros mismos, reconociendo nuestro propio pecado, nuestros prejuicios y nuestro egoísmo. Al arrepentirnos del pecado, al reconocer nuestro pecado ante el Señor en el sacramento de la reconciliación y al hacer enmienda por cualquier daño que hayamos causado por nuestro pecado. A través del examen propio, podemos aprender a modificar nuestro comportamiento y reevaluar nuestro tratamiento de nuestros prójimos a quienes hemos desdeñado. Podemos llegar a la conciencia de que estas personas tienen la misma dignidad que nosotros y que Dios los ama profundamente, así como nosotros, sin importar cualquier diferencia superficial entre nosotros, como raza, nacionalidad, clase social, estatus social o opiniones políticas. Nos convendría rezar por la gracia para ver a toda persona que encontramos a través de los ojos de Jesús. Entonces ya no nos miraremos unos a otros y a los demás y veremos enemigos que deben ser destruidos, sino hermanos, a quien Dios ama inmensamente y a quien desea llevar con nosotros a su reino eterno.